por situaciones complicadas, tenemos dos alternativas. Una, actuar por impulsos, según lo que creemos, y la segunda, buscar un consejo. Cuando actuamos por impulsos, cuando vivimos de manera alocada o improvisada, generalmente las cosas se ponen peor. Sin embargo, cuando podemos tomar un consejo, nos enfrentamos a dos alternativas. Uno, acercarnos a alguien que nos dé un buen consejo y nos ayude a salir adelante, o que alguien no nos dé un muy buen consejo y nos ayude a regar el tepache, ¿no? A esas dos alternativas. Pero nosotros los cristianos, mayormente, ¿a dónde recurrimos a buscar consejo? Muy bien. En esta parte todos deberíamos decir la Biblia, ¿sale? ¿A dónde recurrimos a buscar consejo? ¿Siempre? Y ahí es donde está el error, ¿no? Porque a veces buscamos al vecino o a la vecina que nos den el consejo, y suele ser que no nos dan consejos muy sabios y cometemos errores o hacemos más grande el error o el conflicto. Pero aquellos que vamos a buscar consejo a la palabra de Dios, también nos enfrentamos a una disyuntiva: si lo que leí es o no es lo que aplica, la parte que debía haber leído. Yo estaba escuchando el otro día unas predicaciones, unos mensajes que estaban dando por ahí, y casualmente un mensaje, estuvieron seguidos, dos mensajes, y uno decía lo contrario del otro, y me quedé pensando en eso. Hablando de las adversidades, un predicador decía: es que es tu tiempo, es el tiempo de que te esfuerces y seas valiente y salgas y conquistes. Y sonaba padre. Y decía, ponía por ejemplo a Pedro. Pedro caminó sobre el agua. ¿Por qué Pedro caminó sobre el agua? Porque no se quedó en la barca. Salte de tu barca y camina en el agua. Camina en fe y ve por lo que Dios te prometió, ¿no? Estaba bien padre, la gente bien emocionada, y el mensaje se resumía en: ve y haz lo que quieras hacer. Se acabó y empezó el siguiente mensaje. Y el siguiente predicador habló también de las adversidades, pero él dijo: es tiempo de que dejes dar golpes al viento. A partir de hoy, quédate quieto y deja que Dios haga las cosas. Estad pues quietos y conocerán que yo soy Dios. Dije, wow, los dos leyeron una porción de la escritura. Los dos estaban dando un consejo acerca de las adversidades, pero los dos me confundieron. A ver, o salgo o me quedo. ¿De qué se trata? ¿No? Y saber qué hacer, qué parte aplicar, se vuelve confuso. Y yo me quedé meditando en esto y dije, no, la Biblia no puede ser confusa. La Biblia es un libro claro, fácil de entender, pero aquí hay un error. Alguien se está equivocando y de seguro no es Dios. Entonces me puse a estudiar y puse a meditar ese asunto. Y hoy vamos a hablar de... Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: esfuérzate. De una vez te adelanto, no voy a decirte que salgas de tu barca y camines sobre el agua. No te preocupes por eso. Vamos a revisar qué significa esforzarse. ¿Cuántos de ustedes son esforzados? Yo sé que son esforzados porque se paran temprano, llegan temprano, nunca faltan, son muy esforzados, ¿verdad? ¿Cuántos esforzados hay entonces? Todos. Vamos a estar revisando algunos textos en la Biblia. A veces que te voy a rogar que trates de seguirme y pongas por ahí algunas marcas, porque vamos a estar yendo y viniendo algunos libros. Pero comencemos con el libro de Josué, capítulo 1, verso 7. Josué es el quinto libro de tu Biblia, está justo después de Deuteronomio. Y vamos a leer el primer capítulo, el verso 7. Es el sexto libro, perdón, no el quinto, el sexto libro. El quinto libro es Deuteronomio. ¿Ya estamos todos en Josué 1:7? Cuando llegues ahí, levanta tu mano para que sepa que podemos comenzar a leer. Excelente. Muy bien. Dice
Dice así Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, la instrucción que Dios le da a Josué es ¿qué? Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Y esta instrucción de esforzarse y ser valiente, yo creo que es una de las más conocidas que tiene la Biblia. Muchos hemos escuchado este término de esforzarse y ser valientes. Y de hecho Dios se lo dijo a Josué 3 veces en el capítulo 1, en los versos 6, 7 y 9. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿qué implica esforzarse y ser valiente? ¿Qué es lo que debe hacer Josué? Esa instrucción que Dios le da a Josué, nos la sigue dando a nosotros. Así es que tratemos de reflejarnos un poquito en él, pensando qué es lo que está pasando por la vida de Josué. ¿Quién recuerda quién fue Josué? Sucesor de Moisés. Muy bien, ¿quién más fue Josué? ¿Qué saben de Josué? Que es como José pero con U. Que fue un espía que dijo que sí se podía. ¿Qué más? Que fue el general de las tropas. Perfecto. ¿Qué más recuerdan de Josué? Que era hijo de Nun. Muy bien. ¿Qué más? Fue el que los llevó a la tierra prometida. Muy bien. Josué entra en escena cuando Moisés, el gran líder, el libertador, saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva rumbo a la tierra prometida. La gente a quién admiraba. Moisés. ¿Quién era el gran líder? ¿Y cuál era el trabajo de Josué? Era el chalán. Él caminaba con Moisés. Entonces toda la gente sabía, Moisés y el que siempre anda con él. ¿Tú querías saber quién era Josué? El que siempre anda con Moisés. Sí. La referencia no era Josué, la referencia era Moisés. A este Josué, siendo un don nadie, siendo uno más, de repente la vida le cambia y ahora tiene que enfrentar un gran reto. Tiene que llevar a la gente a poseer la tierra prometida. ¿Cuánta gente estaba feliz de seguir a Josué? Ya dijeron por ahí, lo mandaron de espía junto con otros 11 a ver cómo era la tierra prometida, y él regresó bien contento diciéndoles, es buena la tierra, vamos a entrar. Y otros 10 dijeron, no, porque hay gigantes, aquí nos quedamos. ¿A quién le hicieron caso? A los otros 10. ¿Tenía Josué poder de convencimiento? Ni eso tenía el pobre Josué. Y de repente, ¿sabes que la gente no te cree mucho? No te siguen, no eres una persona famosa, pero ahora tienes la responsabilidad de meterlos todos a la tierra prometida. ¿Qué tanto entrenamiento militar tenía Josué? Pues ninguno. Su trabajo era estar cerca de Moisés, no era pelear. Él no sabía pelear, él no tenía entrenamiento militar, pero tenía ahora un gran reto, tenía un problemón. ¿Quién de ustedes últimamente ha estado en un problemón? Bueno, un problemita, tienes un problema. ¿Qué vas a hacer con ese problema? Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero vamos a desglosar esta instrucción y esta historia para saber qué implica esforzarse. Punto número 1, ¿qué dice? El escogido. ¿Quién es el escogido? Muy bien, ya se la saben. ¿Quién es el escogido? Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, a mí me escogieron, Y tú dile, sí, ¿quién sabe por qué? Lo primero que vamos a entender es precisamente eso. Josué fue escogido. Él no fue voluntario levantando su mano diciendo, yo voy a meter el pueblo a la tierra prometida. A él lo escogió. ¿Y quién lo escogió? Vamos a ver si es cierto. Acompáñame a Deuteronomio, capítulo 31. Es un libro atrás, entonces regresas como 3 hojitas y vas a llegar a Deuteronomio, capítulo 31, versos 7 y 23.
Deuteronomio capítulo 31. Vamos a ver lo que dice el verso 7 y lo que dice el verso 23. Entonces ahí levanta tu mano. Ok, dice así. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y lo dice el verso 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y todos decimos: ¿quién escogió entonces a Josué? ¿Quién? Dios. Moisés. Dios a través de Moisés. Moisés lo escoge, lo llama y lo presenta delante de todo el pueblo y dice: ahora él se va a quedar al frente del equipo, a él síganlo. Y después Dios le dice directamente a Josué: tú vas a llevar al pueblo y yo voy a estar contigo. Ahí está Josué. ¿Sí puedes ver a Josué? ¿Tú eres esa carita feliz? Aunque pareces en este momento de los azules, pero tú eres la amarilla, ¿vale? Dios se ha fijado en ti. No me preguntes por qué, pero se fijó en ti. Te llamó y te escogió. Dios te ha puesto en la etapa de la vida en la que te encuentras hoy. Las adversidades, las dificultades, lo que estás enfrentando, Dios te escogió para este día, para que tú estuvieras ahí, viviéndolas y enfrentándolas. Yo sé que tú no querías vivirlas. De hecho, si te hubieran dado a escoger, lo más probable es que hubieras dicho que no. Pero Dios decidió que tú estuvieras ahí. Hay un propósito en el hecho de que tú estés viviendo lo que estás viviendo. Nuestro Señor Jesucristo nos lo hizo saber muy claramente cuando en Juan capítulo 15, verso 16, no lo busques, yo te lo platico, le dijo a sus discípulos: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí para que den fruto. Yo los escogí a ustedes para que den fruto. Al empezar a pensar en las necesidades, en las adversidades, en las dificultades y todo lo que rodea nuestra vida, debemos de ser conscientes de algo. Nosotros fuimos escogidos. De entre un montón de personas, un mundo donde hay 7,000 millones de seres humanos, Dios se fijó en ti. Dios puso sus ojos en ti. Eso hace las cosas que comiencen a ser distintas. Nos da otra perspectiva de la vida. Josué había sido escogido, no por los hombres, sino por Dios. Dios escogió a Josué porque era capaz. Di fuerte. No, ¿por qué? No tenía las habilidades, no tenía las capacidades, no cumplía con el perfil de líder, nadie lo seguía y aún así Dios lo escogió. ¿Alguna vez te has sentido incapacitado? Poca cosa, como que te falta algo que los demás sí tienen. Muy bien, eres del club de los escogidos. Dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado Él llamó. Dios nos ha escogido, nos ha puesto acá con un propósito. Pero si Él fue el que nos escogió, ¿de quién es el plan? El plan es... ¿A Dios se le ocurrió que hoy estés sufriendo? A ver, voy a repetir. ¿El plan de quién es? ¿A Dios se le ocurrió que hoy estés sufriendo? Sí. ¿Eso suena bonito? No. ¿Es cierto? Sí. ¿Dios es malo entonces? No. ¿Entonces por qué quiere que suframos? Porque hay un propósito detrás de todo eso. Josué estaba súper agobiado, súper preocupado, porque tenía que enfrentar ¿a cuántas naciones? Muy bien, a 7. A 7 naciones tenía que enfrentar. ¿Con cuántos ejércitos? No tenían ejército. ¿Era fácil la tarea? Yo me hubiera rajado. Pero él tiene que llevar al pueblo a la tierra prometida y tiene un gran problema. Hay algo más grande que él que tiene que resolver y no tiene las habilidades ni las formas
para superarlo, para resolverlo. Y entonces, aquí se parece a muchos de nosotros, ¿no? A veces nos damos cuenta que tenemos un problema más grande que nosotros mismos. Estás endeudado y esa deuda, en lugar de bajar, ¿qué hace? Y cuando las deudas crecen, ¿cuánta paz viene a tu vida? Es, no, todo va a estar bien, tranquilo. No, generalmente nos preocupamos. ¿Ser esposo es fácil? ¿Ser padre es fácil? ¿Quién de ustedes está capacitado para ser padre? Para ser hijo. ¿Quién es un buen hijo? ¿No? Ya vamos a empezar a apedrear a los mentirosos, pero qué bueno que nadie levantó su mano. Nos damos cuenta que la vida se trata de cosas para las cuales no somos buenos. Que quizás espera algo de mí que yo no soy capaz de dar. Y entonces me siento solo y me siento preocupado. ¿Cuántas veces le dijo Dios a Josué que se esforzara y fuera valiente? ¿Por qué le tuvo que repetir las cosas? ¿Cuándo te repiten las cosas a ti? ¿Cuando las entendiste? ¿No? Cuando te dicen una vez las cosas y las haces, no te las vuelven a decir. Pero cuando ya te las dijeron 3 veces, alguien tiene un problema. Exactamente, el que no está haciendo caso. Tienes problemas. Y Dios por eso le dice 3 veces a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque conoce a Josué y sabe con qué está luchando. Sabe que tiene miedo y quiere renunciar. ¿Te ha pasado alguna etapa de tu vida donde quieres tirar la toalla? Si paren el mundo que yo me quiero bajar, ahí se quedan. Así se sentía Josué. Pero el plan es de Dios. Vamos a revisar otra vez tantito Deuteronomio 31, 7 y 23, los que acabamos de leer. Pon atención en algo. Dice el verso 7: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás. ¿Está poniendo en duda que eso va a suceder? No, está afirmando. Está afirmando. O le dice: mira, si le echas ganas, chance y entres. Había un riesgo. ¿Qué riesgo corría Josué al pelearse sin ejército contra 7 naciones con ejército? Sí, que perdieran. Pero pensando en Josué, ¿cuál era el riesgo más grande que corría Josué? Exactamente, que lo mataran. ¿Cuánto ánimo pondrías tú en algo que dijeran: pero a lo mejor te puedes morir? Estamos vacante, ofrecemos un buen sueldo, no tienes que estudiar, nomás te puedes morir. ¿Tú entrarías a ese trabajo? A ese trabajo fue Josué. Pero le están dando una garantía: vas a entrar. Y fíjate lo que dice el verso 23. Dio orden a Josué hijo de Nun y dijo: esfuérzate y anímate, porque tú introducirás a los hijos de Israel. Nuevamente le está diciendo lo que va a pasar. Josué ha recibido, primero, ha sido seleccionado para hacer un trabajo, pero junto con ese haber sido escogido, se le está dando una promesa. Las cosas van a suceder. Él va a entrar a la tierra de Israel. Él va a introducir al pueblo. ¿Por qué? ¿Porque era muy apto, muy capacitado? Ya vimos que no. Entonces, ¿por qué? ¿Porque Dios lo eligió? Sí, pero casi no. ¿Porque de quién es el plan? ¿Los planes de Dios fracasan? ¿Se quedan a medias? No. Si el plan es de Dios, ¿quién lo va a hacer cumplir? Entonces, ¿cuál era el problema? Ninguno. Le dice: y yo estaré contigo. Y yo estaré contigo, por supuesto. Dios te llamó y te ha puesto en esta vida con un plan, con un propósito específico. Y en ese plan y en ese propósito, tú te has dado cuenta que es más grande que tú, que la mayor parte de las veces no estás calificado para llevarlo a cabo, pero tranquilo, no depende de ti, depende de Dios. Si Dios te dijo que quiere que hagas algo,
Él se va a encargar de que lo hagas. Entonces, si el plan es de Dios, si Él me escogió, si Él me puso aquí y Él va a hacer que las cosas sucedan, ¿para qué quiere que me esfuerce? ¿Me quiere torturar o de qué se trata? Fíjate qué dice el Salmo 37.5. Acompáñenme, vamos al Salmo 37.5. Ahí está, Salmo 37.5. Ya sabes, los salmos son como la mitad de tu Biblia. Está después de Job y antes de Proverbios. Y el Salmo capítulo 37, verso 5, dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Aquí está la parte de confiar en Dios y de encomendar. ¿Se acuerdan de los dos predicadores que escuché que decían: yo entonces sí debo encomendar al Señor mi camino? Por supuesto. ¿Debo estar tranquilo? Claro, porque no depende de mí, es de Él. Él me llamó a hacer algo, y ese algo va a suceder sí o sí, porque Él quiere que suceda. Yo debo tener esa tranquilidad y esa paz en mi vida. No depende de mí. Qué bueno que Dios no deja que yo meta las manos, porque seguro lo echo a perder. Si dependiera de mí, no, pobrecitos. Que la iglesia dependiera de mí, pobrecitos de todos ustedes. No, gracias a Dios no depende de mí, depende de Él. Y Él hará con ustedes lo que Él quiera hacer, y hará con nuestra vida lo que Él quiera hacer. Pero entonces, ¿cuál es mi esfuerzo? ¿Ya te viste? Ahí estás tú levantando el palito. ¿Qué tan grande es lo que tú puedes hacer por Dios? Eres como esta hormiga. Imagínate que esta hormiga quiere ayudar a construir un edificio. ¿Cuánto va a ayudar? ¿Mucho? El edificio será igual de alto con y sin ese palito. Entonces, ¿cuál es mi esfuerzo? Si Dios le dijo a Josué que se esforzara y que fuera valiente, pero al final del día todo lo va a hacer Dios, ¿yo qué tengo que hacer? Obedecer, orar. Muy bien, ¿están entendiendo? Vamos a ver cuál es el plan. Si se fijan, regresemos a Josué, al principio donde estábamos. En el capítulo 1, vamos a ver lo que dice el verso 7 y el verso 8 para que vean cuál es el esfuerzo que Dios le está pidiendo a Josué que haga. Le dice, solamente. ¿Qué significa solamente? Lo único. O sea, Dios le está diciendo a Josué lo que va a hacer, lo que va a suceder, y le dice, lo único, o tú resígnate o confórmate o dedícate nada más, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿cómo? Bien. Entonces, yo tengo que esforzarme, pero también debo estar quieto, ¿sí o no? Es una quietud esforzada o un esfuerzo quieto. Porque por un lado, yo tengo que confiar en Dios y dejar que Él haga con mi vida lo que quiera. Tengo que confiar en su buena voluntad. Pero por otro lado, tengo que esforzarme. ¿A qué tengo que esforzarme yo? A buscar de Él, a estar con Él, a poner en práctica su palabra. ¿Por qué? Mira, cuando tú pasas por un momento adverso, cuando tú tienes complicaciones, tu mente va a jugarte una broma o te va a traicionar. Vas a empezar a dudar de Dios, cuando su voluntad no es agradable, no es cómoda. Y lo podemos cuestionar, y muchos lo hemos hecho. Pues estamos por un momento difícil. Ay, Señor, ¿por qué yo vivo esto? ¿Por qué yo paso aquello? Empezamos a quejarnos. No hay nada que yo pueda hacer que cambie la voluntad de Dios. Mi esfuerzo no es para cambiar su voluntad. Hay gente que tiene familiares enfermos.
En días pasados estuvimos orando por una persona que tenía cáncer. Y oramos como un mes. Durante un mes estuvimos orando por ella y pidiéndole a Dios que tuviera misericordia y que la sanara. Por supuesto que anhelábamos que esta persona pudiera seguir con vida, que siguiera bien, que siguiera adelante. Y empezó a tener mejorías. Y empezó a estar cada vez mejor, cada vez mejor. De que entró críticamente al hospital, incluso la dieron de alta y la programaron para hacerle quimioterapias. Parecía que todo iba a estar mejor. Y su familia estaba gozosa porque habían visto que Dios había respondido nuestras oraciones y que ella había estado mejor. Incluso la habían tenido sedada mucho tiempo, ya estaba consciente, ya platicaba con ellos. Pero se les entregaron, creo que el domingo, y el lunes en la tarde fallece en su casa. Y entonces hubo un shock en la familia. ¿Por qué Dios nos desamparó? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿No ya lo habíamos convencido de que la curara? Pero no, mis amados, nada de lo que nosotros hagamos va a cambiar su voluntad. Si su voluntad era que ella partiera con él, así nos paráramos de cabeza, se la iba a llevar. Pero si su voluntad hubiera sido sanarla, así nadie hubiera orado, se sana. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que las cosas suceden de una manera diferente a la cual queremos, es ahí donde tenemos que poner nuestro esfuerzo por aceptar su voluntad, nuestro esfuerzo por seguirlo amando a pesar de que las cosas no sean como yo quería. Y tengo que ser valiente para seguir creyendo, para seguir confiando, para seguir obedeciendo. No todo es como uno quisiera, pero es como Dios quiso que fuera. Entonces, mi parte es obedecerlo, esforzarme por estar ahí con Él, sin importar las cosas que me rodeen, sin importar las circunstancias. Yo tengo que seguir con Él. Yo tengo que enfocarme en Dios. Esa es la parte que Él me pide que yo me esfuerce. Esfuérzate y sé valiente. Seguir a Dios es para valientes. No cualquiera le entra. Hay muchos que comienzan a querer seguir a Dios porque tienen la expectativa de recibir un milagro, pero cuando ven que el requisito es alto y que el camino es largo y que hay que ser valientes y que hay que ser esforzados, ¿qué dicen? Ahí muere. Qué bueno que a ti te funcione, a mí déjame como estoy. ¿No? Porque no es fácil ser valiente y ser esforzado. No es fácil arriesgarse a creer y a confiar, aun cuando tus ojos no lo ven. Dios nos llama a vivir en fe. Y ese es el esfuerzo y el valor que le está pidiendo a Josué. Por eso se lo pidió tantas veces. Cada que se refería al propósito que tenía para él, le decía, pero esfuérzate y sé valiente. Tu esfuerzo no tiene que ver con que puedas cumplir lo que Dios quiere que suceda, porque eso va a pasar. Tu esfuerzo tiene que ver con que tú ames a Dios y lo conozcas y seas fiel a Él en cualquier circunstancia, en la que sea. En las buenas, pero siempre con Dios. Entonces, cuando yo estoy en una tribulación, tengo que recordar, yo tengo que esforzarme, pero también tengo que tener paz, estar quieto, dejar que Dios haga su parte y yo enfocarme en hacer la mía. Y el apóstol Pablo se lo explicó a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Ayúdenme por favor si quieren. Y Timoteo es de los últimos libros de la Biblia, está antes de Hebreos, después de Corintios, Romanos, Gálatas y todos ellos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 5. Y la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, los versos 1 al 5, dice así: Tú pues, hijo mío, ¿qué le dice? ¿En qué se va a esforzar? En la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí está la clave. ¿Dónde fuiste escogido tú? En la cruz. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. ¿Dónde se te fue dado un propósito? En la cruz.
Porque sin la cruz vives por vivir. Entonces, la cruz de Cristo es la gracia de Cristo. Es ese regalo de haber sido escogidos, de haber sido amados por sobre todas las cosas. Y Pablo le dice a Timoteo, tú esfuérzate en la gracia. Ya tienes todo lo mejor que podrías haber recibido. Trabaja con eso. Esfuérzate con eso. Le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto es esforzarse y ser valientes, estar dispuestos a padecer. Oye, Oscar, pero es que eso ya no suena muy motivacional. No, porque la Biblia no es un libro motivacional, es un libro espiritual. Está diciendo que un soldado no se mezcla con los negocios del mundo. Tristemente, muchos de los que hablan de la fe y de confiar en Dios ponen como el máximo galardón, como lo más grande o el fruto de nuestra fe, recibir algo material. Estos dos mensajes que yo escuchaba y de los cuales te platicaba al principio, decían, tú tranquilo, deja las cosas en las manos de Dios y verás cómo vas a ser prosperado y bendecido y las finanzas van a llegar a tu vida. Dije, wow, o sea que Cristo se murió en la cruz para que yo tuviera dinero. ¿Eso es cierto? Y el otro decía, sal y conquista, el mejor trabajo está allá afuera esperándote y la casa está allá afuera y el carro, ve por ellos. Entonces Dios me dio fe para que tenga cosas materiales. Y que el día que me muera, ¿para qué sirvió eso? Yo tengo que entender que mi mirada debe estar puesta en las cosas de Dios, no en las cosas materiales. Mi propósito es esforzarme y ser valiente para obedecer a Dios, para conocer a Dios, para amar a Dios. Ese es mi propósito en esta vida. Y Dios hará conmigo lo que Él quiera hacer. Y me llevará a donde me quiera llevar. Pero esa parte le toca a Él, no a mí. A mí me toca confiar que esa parte que Él ha decidido es la mejor parte que yo puedo tener. Y yo esforzarme por amarlo, pase lo que pase. Pero no se pongan tristes, no sean la carita azul, son la carita amarilla, ¿se acuerdan? Es que se ponían así, sí, pues yo voy a sufrir, está bien. Aquí está la parte que les va a dejar contentos esta mañana. En lo que dijeran, no, Oscar, yo no necesito eso, yo entendí lo de la cruz. Está bien. Junto con esto Dios nos promete que yo hoy te puse la playa porque para mí este es mi sueño, ¿no? Tú ponle lo que quieras ahí. A lo mejor te pones flaco o fuerte, no sé. Yo puse la playa. Si recuerdas, Josué 1, capítulo 1, verso 7 y verso 9, le dice, esfuérzate y sé valiente y pon en práctica todo esto para que seas prosperado. ¿A quién le gusta esa palabra? Amén, ¿no? Me la pongo, dicen algunos. Y en otros dice, para que te vaya bien, ¿en qué? En todo lo que hagas. Entonces, ¿Dios se está olvidando de nuestras necesidades de este mundo? ¿Dios quiere que hagamos un voto de pobreza? ¿Cuántos de aquí están dispuestos a hacer un voto de pobreza? No, porque no es lo que la Biblia dice. ¿Cuántos aquí quieren ser célibes? ¿Qué es eso? No se preocupen, tampoco nos llama a hacer eso. Dios sabe que tenemos necesidades físicas y materiales, pero también Dios sabe que no es la parte importante. ¿Eso va a llegar, sí o no? ¿Cuántos tienen deudas? Es pregunta retórica, no levanten su mano. ¿Cuántos tienen deudas? Un montón. ¿Siempre vas a estar endeudado? Si tú te dedicas a poner en práctica lo que dice la Biblia, tarde o temprano, ¿qué crees? Vas a ser ¿cómo? Prosperado, bendecido.
Vas a tener esa libertad, vas a poder vencer esa situación adversa. Porque Dios, Él es el que se va a encargar de que eso suceda, de que eso pase. Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Y cuando tenemos tribulaciones son momentáneas, pero la gracia de Dios y su misericordia son para siempre. Vamos a terminar leyendo Mateo, capítulo 6, versos 24 al 32. Ya que andamos ahí en Timoteo, nos regresamos un poco hasta el Evangelio según Mateo. Mateo es el primero de los evangelios, el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a leer el capítulo 6, los versos 24 al 33. Mateo 6, 24 al 33. Sí, San Mateo. Y entonces ahí levanta tu mano. Perfecto. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué quiere decir esto? O te vas a enfocar en conocer a Dios, o te vas a enfocar en tener dinero. Pero no puedes enfocarte en las dos cosas. ¿A qué te quieres enfocar? No sé tú, pero yo quiero enfocarme a Dios. Y dice abajo: por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es más la vida que el alimento, y el cuerpo es más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan tales cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día con su propio mal. ¿Ha sido más claro? Jesús nos está diciendo, a ver, mis amados, la cruz no fue solamente un hecho anecdótico, es el centro de nuestra vida. Si sabemos que en la cruz fuimos perdonados, fuimos escogidos, recibimos vida eterna y nuestra vida fue transformada, vivamos de acuerdo a ello. Sirve a Dios. ¿Cómo vas a servir a Dios? Cuando lo conozcas. ¿Cuándo lo vas a conocer? Cuando leas la Biblia. Y a consecuencia de que tú conozcas a Dios, lo vas a amar. Y a consecuencia de que lo ames, le vas a servir. Entonces, que tu mente no se la pase pensando en el dinero, que tu mente se la pase pensando en Dios, porque Dios sabe que tienes necesidades y no te va a dejar con la necesidad. Dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Imagínate en la playa, o donde te quieras imaginar. En las tribulaciones, estate quieto, deja que Dios haga su parte, pero esfuérzate y sé valiente. Trabaja en obedecer y conocer a Dios, y Dios tiene el control de todas las cosas, pero tú tienes que ser esforzado y valiente, porque Jesús les dice, ¿por qué te preocupas por eso? ¿Hombre de qué? De poca fe, porque no se está esforzando en conocer a Dios. Pero cuando tú te esfuerces y seas valiente, no te va a faltar la fe. Y en la circunstancia que estés atravesando, Dios estará contigo. Amén. ¿Les parece si oramos? Porque no dejas tus cosas ahí en tu lugar. Cierras un momento los ojos.
Y recuerda, piensa. Dios puso sus ojos en ti. Él te escogió. Él decidió amarte a pesar de ti mismo. Sin importar lo pequeño, frágil o falta de capacidades que tú creas que eres, o que el resto de las personas te digan que eres. Dios te ama y tiene un plan, un propósito que trasciende y va más allá. Y si hoy estás pasando una adversidad, recuerda quién tiene el control de todas las cosas. Dios conoce el futuro y no estás solo. Él promete estar contigo, llevarte de su mano donde quiera que tú vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente. Quítate las cargas que estabas cargando, esos pesos que te agobian. Hoy déjalos en la cruz del Calvario. No depende de ti, depende de Dios. No trates de agradar al ser humano. Agrada a Dios. Agrádalo con tu fe, con tu confianza en Él. Esfuérzate por conocerlo. Sé valiente esperando en sus tiempos, porque Él hará. Tú entrarás a la tierra prometida. Tú cumplirás tu misión, porque Él comenzó la buena obra en tu vida y Él la va a terminar. Ya no te afanes más. Deja de pensar en el dinero y en las cosas materiales, que Dios sabe que las necesitas y te las va a dar. Mejor enfócate en pensar en Él, en conocerlo, en amarlo, en obedecerlo, porque entonces serás prosperado en todo, porque entonces te irá bien en todo, porque Él es bueno. Amado Dios, estamos aquí delante de ti, reconociendo nuestra debilidad, que en ocasiones nuestra fe ha vacilado, que hemos titubeado, que hemos sido aquellos que se afanan por las riquezas, preocupándonos por el día de mañana. Hemos sido esos hombres y mujeres de poca fe, pero hoy decidimos confiar en ti, poner en tus manos nuestras preocupaciones, nuestra situación familiar, la economía, la relación con los hijos y con los padres, con los hermanos, el trabajo, el negocio, todo lo que nos aflige y lo que nos preocupa. Hoy queremos ponerlo en tus manos, encomendar nuestro camino a ti para que tú hagas tu obra. Hoy queremos enfocarnos en ti, en servirte, en meditar en tu palabra y conocerte, en vivir para ti, Señor. No podemos servir a dos señores. No queremos vivir para servirle al dinero. No queremos que todas nuestras fuerzas y nuestro tiempo se vaya en hacer dinero. No hay sentido en eso. Queremos ser responsables en cada área de la vida en la que nos has puesto, pero que nuestra vida entera sea para conocerte y agradarte a ti. Haz tu voluntad con nosotros. Llénanos de tu paz, de esa paz que sobrepasa